Hola a todos, quiero darle la bienvenida a esta transmisión en que hoy nos juntamos a hablar de cómo la pandemia de COVID-19 nos está impactando, en cómo trabajar para tener resiliencia en el ámbito empresarial. Esta charla no es, la verdad, una charla aislada, sino que va a ser el puntapié de una serie de webcasts en que en Iguay iremos analizando distintos ámbitos específicos, pero que siempre dan vuelta alrededor del tema fundamental, que es la resiliencia ante la pandemia. La pregunta es no solamente cómo resistimos en el mundo del hoy, sino cómo planificamos para mirar nuestro futuro. Entonces, para tratar y dar un enfoque inicial al rol de las empresas en medio de la pandemia, es que hemos escogido pedir a Guillermo Tagle, presidente de Credit Corp y expresidente de CARE, que nos acompaña hoy día. Hola Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación en un momento tan relevante y sensible para el futuro de nuestra patria y de todos los lugares en que trabajamos. Muchas gracias, Macarena, por la invitación. Gracias, Guillermo. Antes de comenzar, quisiera recordarles que nos envíen sus preguntas al WhatsApp que va a aparecer en pantalla. Las contestaremos junto con Guillermo al final de este webcast. Vamos a seguir entonces una estructura en que vamos a dar un poquito de contexto, tanto yo primero como Guillermo después, y luego vamos a conversar libremente, esperamos que fundamentalmente alrededor de los temas que ustedes nos quieran plantear. Entonces, para empezar, les mostraré algunos datos y perspectivas que tienen que ver con la pandemia actual. La rápida evolución de la pandemia ha amenazado a la comunidad empresarial. Nos encontramos con un panorama completamente inédito, en el que simultáneamente hay múltiples desafíos. Por supuesto que el más importante y el primero es mantener el bienestar de los empleados, pero hay otros no menos importantes como mantener la cadena de suministro, sostener la base de clientes y, bueno, por supuesto, no llegar a un cierre completo de las operaciones. Y es por eso que hemos creado esta serie de webcasts. Esta serie de webcasts alrededor de la resiliencia, que van a tocar la frase constante de cómo adaptarse a los riesgos de alto impacto y seguir avanzando. Now, next and beyond. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos en el futuro? Con todo esto, con una finalidad de fondo, no solamente para tener un webcast hoy día, no solamente para reaccionar ahora, sino con el afán de poder colaborar creando un mejor mundo laboral. En estos tiempos cambiantes, es que creemos que con mayor fuerza uno debe basarse en los valores de una empresa y en los valores que todos juntos propugnamos como sociedad empresarial. Y es entonces que vamos a evaluar ya la información que tenemos hasta el momento para poder encuadrar esta conversación. Lámina 3, por favor. Una más. Como ven ahí, hicimos una primera encuesta dentro de empresas norteamericanas. Una más, por favor. La idea es que entrevistamos a los CEOs de empresas Fortune 500 en Estados Unidos. ¿Y con qué nos encontramos? Con que sus preocupaciones, cuando hechas las preguntas que se encuentran aquí, de asegurar suficiente liquidez, de conseguir fuentes de liquidez, de comunicación con los colaboradores, estas fueron preguntas que se hicieron, las que fueron seleccionadas por los CEOs. Estrategias de asignación de capital, que deben repensarse por completo, esfuerzos de reducción de costos, recortes salariales y despido, y ataques de phishing. Una más, por favor. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Qué respuestas queremos destacar hoy día? ¿Qué respuestas creemos que son interesantes? Bueno, el 81% de los encuestados cree que el periodo de ralentización económico va a durar hasta finales de 2021. Eso significa que no solamente tenemos que planificar estar en lo que queda de este año, con una economía bastante lenta, bastante deprimida, sino también todo lo que viene del siguiente. Y es entonces que el ahora, el saber funcionar durante este periodo se hace fundamental. Por supuesto también cómo salir después adelante y lograr ser de las empresas exitosas en este proceso. Pero también nos parece muy interesante contarles qué piensan las empresas hacer durante los próximos 12 meses. ¿Cuáles son las prioridades en su agenda?
y nos encontramos con que 38% de ellas, por supuesto, van a invertir en actividades que permitan la continuidad de sus empresas, pero también en que 32% de ellas van a invertir en M&A. O sea, la forma en que las empresas pretenden salir adelante durante estos próximos 12 meses varían bastante. Algunas van a ser inversiones de continuidad empresarial, de continuidad de los negocios, pero otras deciden que este es un buen momento para salir a comprar, que el mundo va a estar barato, por así decirlo, que el mundo está en liquidación, y deciden ir a comprar a sus competidores o a quienes producen una complementación empresarial con ellos, o meterse en otras industrias en las que creen que tienen ventajas comparativas. Una lámina más, por favor. Creemos igual que cuando uno analiza lo que está ocurriendo en un mundo tan globalizado, debemos ver simultáneamente lo que se piensa fuera de Chile y lo que está ocurriendo localmente. Y es por eso también que fuimos a nuestros mercados a encuestar a los directorios para entender qué piensan ellos sobre lo que está pasando, para no solamente basar nuestra posición en lo que piensan las Fortune 500, sino también venir a Chile a entender qué piensan nuestros directorios, cómo ven nuestras empresas. Lo primero, bien interesante, y espero poder tener la oportunidad de hablarlo con Guillermo, es que las empresas sintieron que cuando empezó esta crisis, y ahora no estamos hablando de la crisis de octubre, ahora estamos hablando exclusivamente de crisis. Cuando empezó la crisis, nos encontramos en una situación en la que un 22% de las empresas y un 1% que se le suma, sentían que estaban preparadas o muy preparadas para enfrentar una situación como esta. Esto es bien interesante porque en Chile no habíamos tenido un episodio en que tuviéramos que hacer un trabajo masivo a distancia o un trabajo con los niveles de distancia social que hoy día estamos enfrentando. Un 36% incluso encontraba que estaba algo preparada. Y después de este episodio, vemos que como país hemos reaccionado, que las empresas han avanzado, que han sabido tener resiliencia frente a esta situación. Y entre las empresas que sienten que están muy preparadas y algo preparadas, ya se encuentran casi todas las empresas del país. Mucho más de la mitad de las empresas sienten que están muy preparadas y preparadas. Casi el 70% de las empresas. Y eso demuestra una capacidad de adaptación empresarial que creo que es loable y que deberíamos aprender a destacar. Otra lámina, por favor. La pregunta entonces es también, ¿cómo es que como empresa se decide enfrentar esto? Y lo que hemos visto es que muchas empresas han decidido formar comités ad hoc para enfrentar esta situación, lo que parece tener sentido dado lo compleja de la misma. Entonces, preguntando a las empresas cuáles de ellas han decidido tener un comité especial, 57% de las empresas contestan que sí han decidido tener este comité y que los aspectos de impacto que han estimado que son relevantes son los que se encuentran a la derecha. Que son, si me dan un momento por favor, porque la lámina se ve más pequeña en mi computador que en el de ustedes, que son los impactos en los trabajadores, impacto financiero, impacto en los clientes, en la cadena de suministro y en aspectos legales. Esto era, por supuesto, bastante previsible y son las áreas en las que todos hemos estado trabajando como grupos empresariales. Una más, por favor. Y también esto hay que sumarlo, y espero también poder hablar esto con Guillermo, a todo lo que ocurrió antes de COVID. Porque COVID no lo estamos enfrentando solo, COVID lo estamos enfrentando encima de la crisis de octubre pasado. Y entonces preguntaba a la gente sobre la crisis de octubre pasado y los desafíos que imponía. Establece que los riesgos son de desaceleración económica, imaginémonos obviamente cómo eso se multiplica con COVID, de las reformas laborales, y ya vemos que a propósito de COVID han tenido que hacerse varias. Mi punto es, COVID viene a potenciar lo que ya teníamos a propósito de octubre, o lo que es lo mismo, tenemos un COVID multiplicado nosotros en Chile a diferencia de otros países. Adaptación a una nueva realidad social,
que obviamente la realidad social con COVID nuevamente ha cambiado fuertemente, y la reforma tributaria. Entonces vemos que al menos los 4 primeros puntos de esa aceleración económica, reformas laborales y adaptación a la crisis social, y también requisitos o cambios regulatorios, se ven potenciados con COVID o cambian con COVID, pero ya venían de la crisis de octubre pasado. Una lámina más. Y entonces esta es la situación en que como empresa nos vemos llamados a construir la resiliencia. ¿Y cómo creemos en Iguay que debemos hacer esto? A través de 4 acciones. Primeramente, debemos poner la seguridad de las empresas, de las personas en el primer lugar, porque son las personas las que construyen las empresas, las que hacen que las empresas permanezcan en el futuro. Tiene que haber también, en segundo lugar, una comunicación permanente con los stakeholders. Rediseñar toda la estrategia para mantener la continuidad del negocio, porque todas las estrategias que teníamos anteriormente realmente han quedado obsoletas. Y construir resiliencia y prepararse para la recuperación, pues quien sepa recuperarse de modo fuerte y eficiente será quien lidere los mercados el día de mañana. Una lámina más. Cuando hablamos de poner la seguridad de las personas en primer lugar, tiene muchos aspectos y estos son los que exploraremos en webcast futuro, así que no me voy a extender, pero estamos hablando de políticas de teletrabajo, de medidas para evitar los contagios, de comunicaciones regulares. Una más. Cuando hablamos de comunicarse con los stakeholders, cosa que también abordaremos en webcast posteriores, hablamos de cómo nos comunicamos en estos tiempos con los clientes, cómo es que balanceamos algo que es muy importante, que es la precaución, y espero que quizás podamos hablar esto con Guillermo, la precaución que tenemos para evitar que nuestra población y nuestros empleados se contagien, frente también a lograr que el país siga avanzando y que, en definitiva, los cuidados no terminen matando a nuestra propia sociedad y nuestra propia economía. Tratamos de cuidar a nuestra gente, pero también podemos hacerle daño si es que no la dejamos trabajar. Una más. Tenemos que rediseñar, como decía, la estrategia y mantener la continuidad del negocio. Obviamente, cash is king, y tenemos que estar persiguiendo la liquidez, evaluando los riesgos financieros, considerando alternativas para la cadena de suministro. No podemos tener ni quiebre de suministros ni de productos en este tiempo, y ver cómo todo esto afecta los presupuestos y los planes de negocio. Una más. Y finalmente, construir la resiliencia y prepararse para la recuperación, porque como decía, quien logre salir fortalecido liderará los mercados de mañana. Y entonces tenemos que ejecutar las estrategias que diseñemos fuertemente, y ahora no vamos a tener mucho tiempo, renovar los planes de continuidad del negocio, tomar acciones durante esta crisis que consideren no solamente vivir durante la crisis, sino lo que viene después, y obviamente asegurar la cadena de suministro y la producción, pensando en cómo va a ser ahora y cómo va a ser posteriormente. Una más, por favor. Y es así como hoy día los invitamos entonces a conversar con Guillermo Tagle sobre cómo tener resiliencia en estos tiempos de incertidumbre, cómo liderar la empresa. Guillermo, todo tuyo, a ver si podemos escuchar cómo ves tú el panorama hoy día. Muy bien, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación y por esta oportunidad de conversar. Quería partir haciendo una reflexión breve solamente para algo que a lo mejor parece historia, que es justamente imaginarnos dónde estaba Chile a principios de octubre pasado. Éramos un país que estábamos tremendamente confiados en nuestro futuro, nos sentíamos que éramos el mejor país de América Latina y que éramos imbatibles, que nada podía desarmar nuestras empresas, que la verdad es que íbamos en un camino de crecimiento y progreso, que estábamos muy próximos al desarrollo, y la discusión era cuánto nos faltaba para llegar a ser un país desarrollado y qué hacer para ser un país desarrollado. De ahí para adelante se nos han desencadenado una cantidad de eventos que nos tienen bastante descolocados, pero también es cierto que la crisis de octubre nos ayudó a prepararnos inconscientemente para lo que venía ahora
con este virus. Yo creo que muchas de las empresas que vivimos tiempos difíciles para poder mantenernos operativos en octubre, noviembre, diciembre, veíamos también que marzo no iba a ser un mes fácil y por lo tanto hicimos todo tipo de planes para ver cómo íbamos a poder funcionar si es que había interrupciones de horario, de transporte público durante el mes de marzo. Curiosamente lo que nos pasó fue algo totalmente inesperado y de envergadura mucho mayor a cualquier cosa que hubiésemos pensado, porque la verdad es que esta crisis que nos llegó en marzo fue mundial y aborda a todos los ámbitos de la economía y tuvimos que meternos en una cosa mucho más compleja, que fue esta idea de paralizar la economía del mundo para poder protegernos de un virus que nos está atacando de manera invisible. Tomar la decisión de parar la economía del mundo es realmente complejo, porque como decía Macarena hace unos minutos, hay un trade-off entre el daño que provoca paralizar la economía y el daño que provoca el virus. Si todos nos pudiéramos quedar encerrados en una buena habitación, bien abastecido, con productos para sobrevivir, la verdad es que la solución sería obvia, nos aislamos y no nos comunicamos por un tiempo hasta que se erradica el virus. Pero cuando se para la economía, cuando deja de circular el dinero en la economía, para los que estudiaron economía, el concepto de velocidad de circulación del dinero es un concepto clave para que las cosas puedan fluir. Y cuando uno bloquea intencionalmente la circulación de dinero en la sociedad, genera una cantidad de daños enormes. Por eso es que el análisis que hacía Macarena también, uno tiene que mirarlo y adaptarlo en dos realidades. Están las empresas como las nuestras, en mi caso en Credicor Capital hemos podido seguir trabajando en forma remota con prácticamente el 100% del personal trabajando de su casa, pero hay un montón de empresas que se les acabó el negocio, que cobran todos los días, que tienen que vender todos los días y que hoy día están en una crisis mucho mayor. Y después están las empresas que son productivas, que mueven cosas físicas y que necesariamente tienen que tener gente dentro de su cadena logística para poder seguir proveyendo los servicios que tienen que proveer. Entonces, son mundos bien diferentes porque obviamente estamos viviendo en una sociedad, en un país, en un mundo en realidad, donde un porcentaje muy alto de las empresas hoy día están en una crisis mayor. Yo siempre uso para ilustrar el caso lo que puede ser hoy día ser operador de una industria de cruceros, por ejemplo, donde te llegó un bazooka al centro de tu negocio, va a costar mucho que la gente vuelva a salir de vacaciones en cruceros, y tienes infraestructura, tienes barcos, tienes procesos de venta, lugares de estacionamiento, una infraestructura gigante en el mundo que de repente se te acaba. La industria aerolínea es otra que está tremendamente complicada, hemos visto estas fotos con miles de aviones detenidos en distintas partes. Entonces hay un problema estructural que muchas empresas tienen que lograr resolver y ver cómo sobrevivir, cómo se les interviene, cómo se les apoya desde el Estado, cómo se les provee recursos, cómo se les genera liquidez para que puedan pasar esta ola. Quizás también es importante mencionar y recordar que esta es una crisis inducida por la voluntad de la sociedad de protegerse. Por lo tanto, hay un interés de bien común que implica que en realidad, por el interés de toda la sociedad, hemos forzado a la gente a encerrarse, a no ir a su lugar de trabajo o a no salir a trabajar. Eso obliga a la sociedad a preocuparse, obviamente, de todos los que están quedando en el lado afectado más grave de esta determinación. Análisis que hacía hace unos días el ex ministro Rodrigo Valdés en televisión, y por eso me tomo el principio, es que aquí en realidad esto no tiene nada que ver con la discusión que teníamos antes de la pandemia, donde había una discusión de ideología, cuánto Estado, cuánto empresa, cuánto tienen que poner las empresas para contribuir a través de sus impuestos a programas sociales, cuánto tenemos que dejar la libertad a las personas para que se sustenten a sí mismas. Aquí hay una decisión de política pública a nivel mundial de recluir a la gente y no dejarla salir a trabajar. Eso obliga a todos los que tienen recursos y capacidad a poner sus recursos a disposición de ayudar a aquellos otros que no tienen recursos para enfrentar una decisión de política pública que se ha tomado, como decía, por el bien de toda la sociedad. Eso te cambia la lógica del análisis cuando uno dice, bueno, ¿cuánto yo como empresa tengo que aportar a la solución? ¿Puedo entrar en un proceso de racionalización, de ahorro de costos, por ejemplo? La verdad es que no es el momento oportuno si es que no es de sobrevivencia. Uno diría, bueno, en realidad me quedo la mitad de la gente sin trabajar, tengo que buscar formas de ahorrar, de ser eficiente.
Aquí lo que estamos tratando de lograr es de salvar a la sociedad de una crisis que es externa, que no le podemos echar la culpa a nadie. A lo mejor entre China y Estados Unidos se debaten entre si uno es culpable o no es culpable, pero en los países como los nuestros y en el mundo en general, este es un tema que llegó por la naturaleza y en realidad tenemos que ver cómo como sociedad lo abordamos. Por eso yo creo que es tan importante los esfuerzos que se hagan al interior de cada empresa para mantener a la gente motivada en primer lugar, para poder proteger a la gente, habiendo ocurrido además un último punto que menciono antes de ponernos a conversar con Macarena, es que esta pandemia nos generó un beneficio indirecto en dos dimensiones. Hemos tenido que aprender violentamente a usar la tecnología de una manera que no sabíamos ni siquiera que estaba disponible. Yo uso mucho el ejemplo de nuestra compañía, estamos en 3 países, Colombia, Perú y Chile, y por lo tanto el sistema de videoconferencias que teníamos contratado consistía en unas salas especiales con cámaras, con pantalla, hay que reservarla, en cada país hay 2 o 3 salas en cada oficina, entonces la reserva para la reunión era todo un enredo, y de repente nos damos cuenta que tenemos esta herramienta por la cual nos estamos comunicando ahora, que es de una facilidad de uso increíble. Hay algunas sospechas y preocupaciones en el mundo de qué tan segura es esta tecnología, pero no sabíamos que estaba esta tecnología que te sirve para hacer clases, para no tener que ir todos los días a la universidad, para no tener que ir todos los días al colegio, para no tener que ir todos los días a la oficina. Y la verdad es que el futuro va a cambiar radicalmente después de esto porque vamos a tener empresas completas donde todo el personal aprendió a trabajar desde su casa. Y además, probablemente la gran mayoría lo está haciendo bien y con diligencia. Por lo tanto, la reorganización de la vida, la posibilidad de trabajar más de tu casa, esta típica discusión del trabajo flexible, incluso la legislación laboral, probablemente vamos a tener que repensarla para un mundo donde vamos a poder darle el derecho a mucha gente que se quede en su casa varios días de la semana y vaya a la oficina cuando sea necesario, cuando haya que hacer trabajo en equipo, cuando haya que visitar clientes, pero cuando tú tienes que hacer tu trabajo disciplinado, ordenado, de repente hasta te molestan menos si estás sentado en tu casa cómodamente, o al revés, si tienes niños pequeños, que es bueno acompañarlos algunas horas, va a ser mucho más fácil entender que hay gente que va a trabajar 2, 3 días a la semana en su casa y 2, 3 días en la oficina o en reuniones con clientes o con los equipos. Entonces, este salto de tecnología nos va a acelerar estos cambios que habíamos discutido muchas veces en simposios y en muchos seminarios, en ICARIA se han hecho muchos seminarios sobre cómo vamos a reconvertir a la sociedad. Obviamente en este proceso nos queda gente en el camino que no se puede adaptar, quedan un montón de funciones que dejan de ser necesarias. Por ejemplo, en nuestra oficina hemos cambiado prácticamente todo el movimiento a digital, todavía en parte de un servicio normal, en una empresa que se dedica a la administración de inversiones, es que un cliente llama al ejecutivo que la atiende, le dice, oye, podrían pasar a buscar el cheque porque tengo un cheque aquí para invertir y quiero, o en realidad quiero hacer un traspaso, quiero mandar una escritura. Todo eso lo tuvimos que digitalizar y eliminar el movimiento de documentos. Hemos trabajado también con el DCB para que terminara de digitalizar las últimas cosas que todavía había que mandar con documentos firmados. Todo el movimiento de bancos electrónicos, entonces tuvimos que desaparecer el movimiento físico de papeles de un día para otro, y eso obviamente te genera un cambio de funciones, un cambio de actividades, donde el desafío también para las empresas va a ser reinventar a la gente, porque esta crisis yo creo que no es la oportunidad ni para bajar costos, ni para preocuparse tanto de cómo es la eficiencia, sí preocuparse de la caja y la liquidez, como bien decía Macarena. Evidentemente en este periodo de crisis, incluso ni siquiera el objetivo principal es cumplir las metas de utilidad, sino que la subsistencia y la sustentabilidad de la empresa es la base y la preocupación por las personas que la conforman también. Entonces uno tiene que lograr analizar qué capacidad financiera tienes para poder pasar todo este proceso y ojalá no quedarte entrampado a la mitad porque se te acabó la liquidez y pasaste a la categoría de las empresas que a lo mejor no pueden sobrevivir con esta crisis, pero definitivamente tenemos que hacer un análisis mucho más cuidadoso y con una dimensión diferente a la que normalmente lo habríamos hecho. Aquí tenemos que procurar defender a nuestra sociedad por el bien común, donde hay un montón de heridos en el camino, hay gente que la mandan a cuarentena en reductos mínimos de tamaño. Estaba viendo la noticia de esta mañana, en una comuna de Santiago, Puente Alto, inician su cuarentena, y no tiene nada que ver cómo vive esa gente que en realidad no tiene despensa, no tiene reservas en su cuenta, no tiene lugar donde comprar, vive en departamentos pequeños, mucha gente
y por lo tanto la municipalidad tiene que organizar un mecanismo incluso de abastecer de comida a la gente que no la dejan de salir de sus casas y que además tampoco tiene cómo pagarla. Entonces, realmente vamos a enfrentar como sociedad un tema mayor que esperamos que genere unidad y no genere división. Y quizás el último mensaje es que producto de todo lo que estábamos viviendo de octubre hasta marzo, estábamos en un país muy tensionado, una sociedad bastante quebrada, y que nos ha tocado pasar por una prueba que nos une, nos pone un desafío común, y el tema ahora es cómo pasamos esta ola y que cuando empiece a terminar el virus se nos venga de vuelta encima una explosión de desafíos, de problemas sociales mayores, y eso va a depender en buena medida de lo bien que hayamos podido manejar esta situación, especialmente los que tienen más. Y este sí que es el último mensaje. Para los que no saben, yo soy director de Teletón. Tuvimos muchas dudas en Teletón si la hacíamos o no la hacíamos. La tuvimos que hacer a pesar de todas las indicaciones de las redes sociales de que no convenía, de que era un mal momento, que no era un buen programa, pero la tuvimos que hacer por sustentabilidad. Lo peor que nos podría haber pasado era tener que al final de año empezar a cerrar institutos, sacar personas, eliminar prestaciones. Por lo tanto, nos tiramos al agua. ¿Y qué nos encontramos? Un país tremendamente solidario, una campaña que resultó mucho más exitosa, un programa que costó menos de la mitad de lo que costaban los programas anteriores, porque hoy día la gente, en vez de traerla para que actuara, transmitió por video desde su casa, no hubo que mover a nadie, y logramos una respuesta masiva de la sociedad. Ese espíritu de unidad que se puede observar en actividades como esa es la que ojalá podamos mantener cuando se empiece a acabar esta pandemia y podamos volver a las oficinas y volver a pensar cómo organizamos nuestro trabajo para la siguiente etapa. Con eso, Macarena, a lo mejor podemos abrir a preguntas o lo que tengamos preparado. Gracias, Guillermo. Algunas preguntas no son fáciles, me imagino que ni tú ni yo vamos a encontrar las respuestas hoy día, pero creo que vale la pena hacérselas. Y entonces, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo enfrentamos la necesidad de como sociedad ir en rescate de aquellos que se ven afectados por esta política pública, a la vez que hacer subsistir las empresas? ¿Cómo distribuimos la carga? Tenemos países como Argentina, que han prohibido a las empresas despedir a nadie. Tenemos otros países como Chile, que han mucho más tímidamente otorgado posibilidades de suspender contratos, reducir jornadas, y tenemos países bastante más liberales también en la región, en que se ha autorizado suspensiones de contrato en términos mucho más amplios que Chile. ¿Cuál es el método, cuál es este balance, este equilibrio entre lo individual y lo social? ¿Cómo lo encontramos? ¿Lo buscamos las empresas? ¿Necesitamos que el Estado organice esto? ¿Cómo crees tú que deberíamos tratar de enfrentar este momento? Yo creo que estamos frente a un desafío donde hay que poner arriba de la mesa todo lo que se pueda poner y donde definitivamente hay que dar mucho más. Anecdóticamente recuerdo que cuando parte la crisis de octubre, el entonces presidente de la CPC, Alfonso Suet, hizo una declaración que salió de titular que decía que hay que meterse la mano al bolsillo y hay que dar hasta que duela. El dar hasta que duela es una frase del padre Hurtado. Y en realidad cuando uno mira lo que estamos viviendo hoy día, efectivamente tú te das cuenta de que hay que dar, los que tienen que dar mucho más. Por eso hacía el comentario antes de que no es el momento de cumplir presupuestos, es el momento de realmente entregar con mucho más. Ya no es necesariamente generosidad. Tú tienes que buscar cómo usas los recursos para poder ayudar a la sociedad a que funcione. Hay una cosa que es de filantropía, de espíritu social, de motivación por el bien común, que algunos la harán y otros no la harán. Por lo tanto, no podemos confiar solamente en que la gente de buena voluntad va a hacer sus esfuerzos, a pesar de que yo sí hago el llamado a que todo el que puede hacer cosas en cualquier ámbito, incluso en el ámbito doméstico. Si tú tienes una persona que trabaja en tu casa y no pudo venir más porque resulta que vive en un lugar donde no se puede desplazar, obviamente que hay dos opciones: decirle que muchas gracias, que cuando pueda volver le empezamos a pagar de nuevo, y la otra es decirle que se vaya a su casa y le sigues pagando, aunque no viene a trabajar. Ese dilema lo enfrentan todos los pequeños empresarios, todas las empresas pymes, todos los emprendedores,
que a veces tienen trabajadores más informales, que tienen contratos de tiempos definidos, y tú tienes dos posibilidades, o simplemente le dices, mire, no hay trabajo, por lo tanto no les voy a pagar, o les pagas en la medida de tus posibilidades. Entonces, ese es un ámbito que es el personal, donde además en todo lo que tiene que ver con filantropía, yo creo que si uno daba 100 en cualquier institución, vea si puede dar 200, porque todas las instituciones están con muchos más problemas para poder llevar a cabo sus proyectos. Y después viene perdón, el ámbito del Estado. Obviamente que esto no puede quedar a la buena voluntad de las personas, porque el ser humano no siempre va a actuar en forma espontánea con generosidad. Por lo tanto, tienes que lograr ordenar la relación entre qué hace una empresa que tiene un grupo de trabajadores y que no les puede pagar. El dueño de un restaurante, por ejemplo, pasan 2 semanas, no entra nadie, tiene un staff de gente que trabaja, no los quiere despedir, pero también tiene que buscarles alguna solución. Por eso es que surgen estos proyectos que son relevantes, yo creo que están bien pensados, como por ejemplo que tú puedas suspender la relación de trabajo, que implica que no has terminado la relación de trabajo, no has hecho un finiquito, pero dejas a la persona en condiciones de poder hacer uso de su subsidio de desempleo. El subsidio de desempleo que es acotado, por eso es que ahí está la necesidad de generar más recursos. Tienes que romper un poco también la lógica del equilibrio en las finanzas públicas. En realidad, la discusión anterior, la del estallido social, era mucho de discusión de equilibrio en las finanzas públicas, es decir, cuánto tú puedes dar sin poner en riesgo el futuro financiero del país. Aquí estamos en una emergencia, es como si se te empieza a quemar la casa y se está incendiando el living, y tú te metes con la manguera al living, vas a mojar el sofá y lo vas a romper, o en realidad salvas el sofá y te metes al fuego y en realidad se te terminó quemando la casa, el sofá y te accidentaste, digamos, y versus tirarle agua al living y destruir el sofá. Eso lo puedes llevar al ámbito de las finanzas públicas, por eso es que hay bastante discusión respecto de si se ha hecho todo el esfuerzo, si está todo lo que el Estado puede. Yo soy muy de la opinión de que en realidad estamos frente a una crisis que no dimensionamos, porque es muy distinto que tipo fines de abril podamos dar por superada la crisis, supongamos incluso un milagro, aparece una vacuna, versus que en realidad nos tengamos que mantener hasta julio, agosto, septiembre, cuidándonos con cuarentenas parciales, trabajando a medias. La crisis y la magnitud de los recursos que el Estado va a tener que poner van a ir cambiando, y por eso me parece muy bien la política de ir dando pasos graduales, porque si esto se alarga vamos a tener que poner más, y si vamos a terminar afectados, a lo mejor vamos a terminar con un país con mucho más deuda de la que nunca quisimos, con una situación financiera compleja, y vamos a tener que trabajar mucho más fuerte para recuperarlo de lo que hace unos meses atrás pensábamos cuando teníamos esta discusión, donde se creía que lo único relevante era ver cómo distribuir la riqueza a los que habían logrado más, y cómo quitar la riqueza a los que tenían más para pasar a los que tenían menos. Bueno, hoy día desapareció más o menos la mitad de la riqueza a los que tenían más. Además, entre medio se destruyó parte de la infraestructura en la discusión previa que tuvimos, y además el Estado va a quedar tremendamente endeudado, con menos recaudación de impuestos, por menos actividad económica, con menos reservas, y vamos a tener que partir de nuevo. Y ojalá esto sea corto, pero no está en las manos de nadie de los que estamos aquí, resolver, aquí en Chile, digamos, resolver la extensión que va a tener esta crisis. Guillermo, ¿y cómo es el futuro? ¿Responderá esto al viejo dicho de donde se cierra una puerta, se abre una ventana? ¿Qué crees que va a pasar en el futuro? Estas personas que tú decías quizás quieran trabajar de casa, ¿eso va a hacer que sea más o menos eficiente? Está lleno de personas que dicen ahora trabajo mucho más que antes, no pierdo el tiempo de traslado, tengo una reunión tras otra, nadie me interrumpe. ¿Es eso real? Si no es así, la falta, esa pérdida de productividad se compensa con los ahorros que las empresas van a tener en términos de metros disponibles. ¿Qué va a pasar con todo el proceso de trabajo en equipo y enseñanza en el contexto y durante el trabajo? ¿Se trabaja igual de bien por estas vías y solamente estamos acostumbrados al cara a cara, pero nos podemos acostumbrar a esto? Nuestras nuevas generaciones van a poder aprender bien viéndonos así y en las cantidades que ahora nos vemos, o realmente
vamos a tener que encontrar nuevas formas de desarrollar sus talentos. Mira, yo creo que esto definitivamente nos va a producir un salto de productividad enorme para todo el que, entre comillas, se salve de esta crisis. Va a cambiar la forma de relacionarnos. En broma yo lo he dicho en varias reuniones que he tenido en estos días, que en realidad efectivamente tú te desplazas a la velocidad de la luz de una reunión a otra, y al final del día a la velocidad de la luz estás sentado en tu casa. Entonces, se te genera un aumento de productividad cuando uno programa el día, la cantidad de reuniones con que uno puede trabajar se multiplicó por 2. Y en realidad, en la medida que uno se va haciendo más familiar con la tecnología, las cosas funcionan bien. Yo estoy trabajando en mi casa, tengo hijos que trabajan, tengo sentado al lado mío un hijo que trabaja en el Ministerio de Educación, y él hace su pega en el Ministerio de Educación y yo hago mi pega en Credicor Capital, compartimos todo el día, y la verdad es que es una forma de vida totalmente diferente y que no la habríamos imaginado en otras circunstancias. Entonces yo creo que desde el punto de vista positivo, de frentón, esto nos va a pegar un salto en productividad enorme. Nos va a aumentar la cantidad de horas que vamos a poder usar para otras cosas. Creo que también todos los que hemos podido vivir una cuarentena de buena forma, por gracia de Dios, digamos, y tenemos buenas condiciones, hemos incrementado la interacción, la vida familiar, que es algo que uno siempre lo esperaba. Hay una columna de Joe Black del Mercurio del domingo pasado que ironizaba con esto, que el virus nos había traído todas esas cosas que queríamos, nos ha traído cielos más limpios, nos ha traído aguas descontaminadas, vida familiar, el virus nos ha dejado todas esas cosas positivas, que siempre las anhelábamos. Entonces yo creo que efectivamente una vez que se acabe el virus, vamos a poder salir a correr mucho más rápido con un aprendizaje de algo que no sabíamos usar y que lo vamos a usar con mucho más potencia, pero vamos a tener la responsabilidad de ver cómo adaptar y cómo subir a ese progreso a los que van a haber quedado heridos en el camino. Y van a haber muchos heridos en el camino porque esta cosa que se suponía que iba a ser gradual, que era la adopción de la tecnología, el teletrabajo, el trabajo a distancia, iba a ser una cosa que de a poco se iba a ir adaptando a través de un cambio generacional. Aquí se nos produjo en 3-4 meses, y por lo tanto va a quedar mucha gente en el camino que va a haber que buscar ayudarlos a ver cómo reinventarse. Yo soy convencido de que van a surgir múltiples servicios. Ya hemos visto como mucha gente que tiene trabajo en distintas cosas empieza a ofrecer sus productos por internet y funciona. Desde gente que tiene restaurantes y que hoy día te manda un mail y dice: señor, si no tiene cómo preparar la comida en su casa, yo se la llevo hecha, me marca aquí y le voy a dejar la comida, dígame qué hora la quiere tener, digamos, y eso se ha multiplicado. Todo lo que es el comercio por internet probablemente va a subir violentamente, pero van a haber industrias tremendamente afectadas. Entonces, y para poner una que no es tan sensible en Chile, la de los cruceros. No es tan sensible, es sensible porque el turismo de Chile funciona en base a que pasan cruceros por nuestras costas, digamos. Pero no tenemos grandes empresas de cruceros dentro de nuestro país. Van a quedar empresas heridas, va a haber que decidir si el Estado las tiene que ayudar o no las tiene que ayudar, y cómo las ayuda. Yo estoy convencido de que sí hay que ayudar a las empresas estratégicas, sí hay que buscar una forma creativa de resolver ese problema. En Chile tenemos hoy día una gran ventaja respecto de otras crisis, es que tenemos un mundo de inversionistas institucionales que tiene mucha plata. Si ustedes se hacen el paralelo, las reservas del Banco Central son más o menos los activos bajo manejo de la tercera AFP del mercado, no de la más grande, de la número 3. Esa es la magnitud de las reservas que tiene el Banco Central. Y si uno suma todos los activos que maneja el mundo institucional en Chile, debe estar entre 7 y 8 veces la suma de las reservas del Banco Central más los fondos soberanos. Ahora, son platas que tienen otros fines, son platas que están para financiar pensiones en el futuro, mayoritariamente. Obviamente que la discusión de qué se puede usar o no, hay países que han adoptado la política de usar esos recursos. Yo creo que sí los podemos usar para ponerlos a producir, para sacar a Chile adelante, porque cuando estas cosas se resuelven se genera mucho valor. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, en la crisis del 2008, el Estado metió un plata en varias compañías, entre otras cosas salvó a General Motors. Y se quedó con acciones de General Motors que después se multiplicaron por 5 o por 8, y cuando se deshizo de esas acciones,
había generado una rentabilidad espectacular porque la economía había vuelto a la normalidad. Aquí podemos apostar por una economía que vuelva a la normalidad y quizás el único virus que vamos a tener que tratar de evitar que se desarrolle es el de la inestabilidad social que teníamos pre-COVID-19 y que ojalá COVID-19 lo haya eliminado y no que lo haya potenciado y terminemos esta crisis de salud y nos enfrentemos a una crisis social que va a ser un problema particular de Chile, mayor a la que teníamos. Y eso depende mucho de la generosidad con que todos trabajemos en este periodo en que están todos pasándolo mal. Sin lugar a dudas. Gracias, Guillermo. Gracias a todos los que están mandándonos preguntas a través del WhatsApp. Las seguimos revisando. Guillermo, nuestro público va a ser es incisivo y no quiere que te pases al tema de los cruceros, sino que quieres que vuelvas a nuestra economía. Y nos están diciendo muchas de las propuestas son relativas a las personas y quieren retomar tu ejemplo del restaurante. Y de que hay millones de pymes que son restaurantes que no tienen caja, pero que incluso pueden suspender los contratos de sus trabajadores con la ley COVID, con la ley de protección del empleo, pero no tienen caja y tienen que seguir pagando las imposiciones y también tienen que seguir pagando los arriendos y los créditos con los bancos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el Estado en relación a esto? ¿Cuál es tu visión? Mira, para ponerlo en un plano un poquitito más frívolo, un amigo me decía hace unos días atrás si acaso la municipalidad donde tenía su segunda vivienda le iba a suspender el cobro de contribuciones si es que no lo dejan ir. Porque en realidad si tú pagas por usar una determinada cosa y le pagas al Estado y el Estado no te deja usarla, entonces estás obligado a pagar o no. En todos estos ejemplos que tú mencionas, evidentemente que hay cosas de ajuste entre medio. De cómo haces, quizás la parte más compleja es la logística de resolver los problemas, porque tú dirías, si una empresa dejó de tener caja, dejó de funcionar, en estricto rigor, hay una razón, y además por una razón de fuerza mayor, por una decisión de Estado, de no permitir que la gente salga a la calle, por lo tanto la gente no puede entrar a tu negocio, en estricto rigor debieran suspenderse los pagos de todas las cosas, patentes, contribuciones, imposiciones, porque es un símil a que la empresa dejó de funcionar. Ahora, hay que entender que los estados no son tan eficientes, por un lado, como para poder rápidamente poder identificar, porque aquí lo que tú tienes que evitar es el abuso. Entonces, no puedes sacar reglas generales, porque si saca una regla general, nadie paga contribuciones, porque en realidad no se pueden usar las propiedades, bueno, no van a pagar ni los que usan ni los que no las usan. Y por lo tanto, es parte de los daños que generan este tipo de situaciones. El óptimo, yo creo, desde el punto de vista lógico, es que si tu empresa no está pudiendo funcionar, todos los gastos asociados al funcionamiento de la empresa deberán quedar congelados. No solamente el sueldo del trabajador que tú lo suspendiste el contrato, sino que todos los gastos asociados. Ahora, hay que entender que la logística es la parte más compleja de resolver en estos temas. Y en esa logística hay que evitar el abuso, porque por otra parte el Estado necesita más que nunca recursos para poder ir en ayuda de los que lo necesitan. Entonces, tú suspendes el pago de los sueldos, pero el Estado tiene que poner plata en el fondo de cesantía para poder pagar el sueldo a la gente que deja de trabajar. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por un mes, por 2 meses? Hay una escala gradual que se va achicando en el tiempo. ¿Y qué pasa si en 6 meses? Probablemente van a haber muchos cesantes que van a seguir sin trabajo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista conceptual, aquí uno sale de las ideologías y por eso incluso pregunta que me han hecho muchas veces, ¿acaso que el Estado intervenga en la propiedad de una empresa es un cambio al modelo económico liberal de que las empresas tienen que valerse por sí mismas? La verdad es que cuando tú tienes una catástrofe de índole mayor y tienes un Estado que tiene que procurar que ese sistema de libre emprendimiento funcione, si lo destruye cosas exógenas, obviamente el Estado tiene que ayudar a que no lo destruya. ¿Te fijas? Es el maremoto que destruye un tsunami, destruye un pueblo entero, y a lo mejor tú dices, el Estado tiene que involucrarse en volver a hacer la costanera a la orilla del mar y hacer los locales comerciales, y bueno, la verdad es que si vino un tsunami y lo destruyó, el Estado no puede quedarse atrás diciendo esta es una economía de libre emprendimiento, que venga el que quiera y haga lo que quiera. No, la verdad es que el Estado tiene que involucrarse. Entonces,
hay un trade-off. Conceptualmente yo diría la empresa que se vio afectada por esta catástrofe debiera suspender sus pagos de todas las cosas que tiene que pagar, pero hay un tema logístico que probablemente va a implicar que no todas las cosas se van a poder suspender, porque las soluciones generales generan injusticias y generan eventualmente abusos. Gracias a todos que nos han mandado preguntas al WhatsApp. Los animo a que nos sigan mandando. Guillermo, te quieren llevar más lejos aún quienes nos escuchan y quieren saber. Lo que tú has dicho obviamente implica la necesidad de recursos. Tú has comentado durante esta conversación muchas veces que se necesita recursos. Entonces, nuestro público quiere saber ¿de dónde sacamos esos recursos? Esto se financia con impuestos, se financia con deuda, la gente puede sacar sus propios fondos de la AFP, o lo que tú estás hablando es que se permita a la AFP invertir en otro tipo de empresas que las que invierten hoy día. Como mencionabas recientemente, dejamos que el Estado entre en la propiedad de empresas que hay que salir adelante, son solo préstamos. ¿Cómo se hace el Estado de los fondos que son necesarios hoy día y cómo los inyecta en la economía? Eso es lo que quieren saber nuestros escuchadores del día de hoy, y los invito a seguir mandando más preguntas mientras Guillermo contesta esta. Yo creo que hay que ser creativo en el diseño de soluciones para poder captar recursos que generen esta nueva etapa que venga después de que termine esta crisis. Cosas puntuales. Obviamente que hay que echar mano a fondos soberanos, a endeudamiento, endeudamiento local, endeudamiento internacional, si es que lo hubiese, porque como la economía global está en crisis, ya no va a ser tan fácil obtener endeudamiento, y adquirir compromisos respecto del futuro. Es bueno ilustrar, para ilustrar las soluciones con las cuales el Estado enfrentó esta situación en el año 82-83, cuando colapsó nuestra economía. Las empresas chilenas debían mucha plata hacia afuera, y el Estado se hizo de prácticamente todas las empresas, las intervino directamente, pero las intervino sin plata. O sea, en realidad no tenía recursos el Estado, pero salvó a grupos económicos completos, donde obviamente los accionistas de esos grupos perdieron sus empresas, digamos, y el Estado se hizo de la propiedad de las empresas que tuvo que intervenir, pero por un tema de eficiencia y de logística y de funcionamiento de la economía, de un día para otro el Estado intervino toda la banca, y a través de la banca, que en esa época los bancos eran cabezas de holding, eran dueños de empresas como CCU, Copec, el Banco Santiago de la época, el Banco de Chile, pasaron de un día a otro a ser propiedad intervenidos por el Estado y manejados por el Estado. Posteriormente hubo que buscar formas de capitalizarlos y finalmente volver a venderlos, y se hizo incluso un proceso de capitalismo popular, se recordarán los más antiguos, digamos, donde el Estado ofreció al público en general con financiamiento de largo plazo al que quería comprar participación en todas estas compañías que había adquirido por accidente, por una crisis económica mayor, que en ese caso además había sido más bien por mal manejo. Hoy día estamos en una situación mucho más crítica, porque en realidad las empresas que están en dificultades no es por mal manejo, es por este virus que atacó al mundo entero. Entonces, quizás con mayor responsabilidad el Estado tiene que ver cómo se involucra, porque en realidad no estamos frente a empresas mal manejadas, no estamos frente a empresas que hicieron un uso irresponsable de su situación financiera, sino que estamos frente a empresas que en realidad fueron atacadas, como las líneas aéreas son un buen ejemplo. La gente no puede volar, se cierran las fronteras, hay que aterrizar los aviones y hay que ver qué hacemos para adelante. Nos quedamos sin líneas aéreas, desaparecen las líneas aéreas, nos quedamos sin empresas de transporte terrestres porque nos quebraron, o buscamos una solución adecuada para ellas. Los fondos que están en el mundo institucional, yo creo que es mucho más inteligente usarlos a través de estructuras que se puedan beneficiar de las rentabilidades que podrían provenir de un refuncionamiento de la economía a futuro, es decir, que puedan participar con estructuras desde proveer financiamiento a las pymes, proveer financiamiento a las personas a través de fondos de inversión con garantías del Estado. Son ideas que están dando vueltas, han habido incluso declaraciones públicas de la Asociación de AFP, por ejemplo,
respecto de su disposición a poner recursos para que poder financiar a las pymes para que puedan salir adelante. Entonces yo creo que es importante usar recursos de todas las fuentes que puedan existir. No creo que sea el momento adecuado, por ejemplo, de subir impuestos, porque las empresas están sin utilidades y mucha gente está sin trabajo. Por lo tanto, es como tratar de mantener la recaudación del IVA subiendo el IVA cuando están bajando las ventas. Esa es la típica política de la empresa que le empieza a ir mal, empieza a bajar sus ventas, a perder cuotas de mercado y toma la decisión de subir los precios para mantener los ingresos. Es normalmente el inicio del fin de una compañía que toma una mala decisión en un momento inoportuno. Estamos perdiendo mercado, los están ganando el competidor, nuestras ventas están bajando, subamos los precios para mantener el nivel de venta. Y lo que ocurre es que te pegas otro bajón de volumen y entras a una decadencia mayor. Entonces la decisión de hacer, por ejemplo, una reforma tributaria en este minuto, yo creo que no es el momento. Se está todavía en proceso de definir una posible reforma tributaria para el largo plazo, pero una reforma tributaria es algo que yo creo que hay que pensarlo en una situación un poco más estable. Hoy día hay que echar mano a lo que tenemos disponible, que es la capacidad de endeudamiento. Nosotros nos sentimos orgullosos muchos años de ser un país que no debíamos plata, éramos acreedores netos. Bueno, esa reserva ya nos comimos una buena parte de esa reserva en muchos de los programas sociales que se hicieron en periodos pasados, en los años anteriores. Mucho se consumió en la discusión política después del 18 de octubre, porque se tomaron varios compromisos de largo plazo, y tenemos que ver ahora cómo enfrentamos esta crisis. Entonces, yo creo que hay que echar mano a los instrumentos que tenemos hoy día disponibles y a los fondos que tenemos disponibles, con estructuras creativas que generen rentabilidad, que generen retornos, y que cuando la economía haya vuelto a la normalidad, podamos ver que somos capaces de pagar esas deudas si es que lo hicimos bien. El mejor ejemplo fue todo lo que el Estado involucró como compromiso, porque no puso plata. Cuando el Estado interviene todas las empresas en el año 82, 83, a lo que se compromete es que va a pagar en el futuro. Y muchos años después, y el caso más extremo fue creo que el año pasado, el Banco de Chile terminó de pagar al Banco Central la deuda subordinada que adquirió cuando fue intervenido el año 83. Que uno dice, son muchos años, sí, pero fueron menos de lo estimado, porque esto el calendario daba eran 40 años, es lo que se definió en ese minuto como el tiempo en que se iban a devolver los recursos. Finalmente ahí se hizo más o menos en 30. Entonces, son situaciones complejas donde hay que echar mano a todo lo que tengas a tu alcance, y por otro lado también hay que tener en cuenta que no va a haber recursos no son infinitos. Entonces, por eso la logística de en qué lo usas, cómo llegas a los más vulnerables, cómo llegas a la gente. La primera necesidad es que la gente tenga para comer. Esa gente que tú le dijiste forzadamente que no saliera a la calle a vender lo que le generaba el sustento de su familia y lo obligaste a quedar encerrado, entonces esa gente tiene que buscar cómo hacerle llegar comida para que pueda vivir y suplir sus necesidades básicas. Y después viene la salud como segunda emergencia. Salud, que está la del virus y todas las otras enfermedades. Teníamos un sistema de salud medio colapsado sin COVID-19. Entonces, y esas enfermedades no se acaban. No es que ahora nos estamos enfermando de COVID y dejamos de enfermarnos de neumonía o de cáncer o de cualquier otra cosa, o dejamos de tener un accidente. Quizás la única cosa que disminuye son los accidentes en la vía pública, porque no circulamos en la vía pública. Entonces las emergencias tienen menos accidentes, pero tenemos que ver cómo lidiamos con estas dos cosas, cómo echamos mano a los recursos que tenemos y entender que van a haber limitaciones, pero que la creatividad y el ingenio tienen que aplicarse para que podamos sacar buenas rentabilidades a futuro de haberlo hecho bien. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a todas las preguntas que nos han llegado por WhatsApp. Pueden seguir haciéndolas. A ver si tenemos espacio para dos más. Guillermo, pregunta acá uno de nuestros oyentes. Ya vimos lo que pasó en Italia, luego que se declarara la cuarentena total durante semanas en el país, con la respuesta de gente desesperada y aburrida ya de la cuarentena, saqueando locales. ¿Cómo se puede evitar un realzamiento de una nueva crisis social? Si entiendo bien la pregunta, la idea es que la mantención de la gente en cuarentena pudiese incentivar un realzamiento. ¿Tú lo ves así? ¿Cómo se puede evitar eso?
Miren, cuando estábamos en plena crisis social, había toda una discusión política e ideológica respecto de lo que se debía dar o no se debía dar como Estado. Eh, Eso es lo que decíamos hace un rato, que hoy día hay que sacarlo de la ecuación. Hoy día hay que llegar con productos de necesidades básicas a toda la gente que lo necesita. El desafío logístico es el principal. O sea, en realidad, si tú hubieses dicho como política social, cuando estábamos en plena efervescencia en noviembre, el Estado les va a repartir cajas de comida en sus casas para que no salgan a saquear supermercados, tú habrías dicho, pero ¿en qué mundo estamos? ¿Cómo se le ocurre que vamos a empezar? El Estado no puede adquirir la responsabilidad de repartirle comida a toda la gente. Bueno, mientras dure la cuarentena, mientras estemos en el virus, sí tenemos que buscar la forma de llegar con sustento a toda la gente que está encerrada en sus casas. ¿Cómo se financia? En realidad el problema mayor es de logística, porque tienes que buscar maneras de proveer esa solución para que la gente sienta que tiene un Estado que lo apoya y una sociedad que lo apoya. Y eso lo tiene que hacer el mundo privado y lo tiene que hacer el mundo público. La sociedad civil tiene una gran responsabilidad, pero también tiene un desafío logístico. Por ejemplo, conversando todos los días atrás con Red de Alimentos, que es una organización que tiene todo un mecanismo para repartir alimentos desde empresas que están a punto de no poder venderlos para las fundaciones. Bueno, se le multiplicó la necesidad porque ellos atienden a un montón de hogares de ancianos, atienden comedores de casas de acogida, hogares de niños que normalmente iban a las bodegas de Red de Alimentos con un camión y se llevaban un lote grande. Bueno, resulta que hoy día los hogares de ancianos no pueden contaminarse y por lo tanto no pueden ir a buscar comida. Los voluntarios que iban a trabajar adentro tampoco pueden meterse adentro, entonces lo que tiene que hacer Red de Alimentos es cambiar su proceso de distribución a granel por un distribución minorista y llevarle las porciones en los comedores de casa de acogida, que llegaban todos los días mucha gente a comer, que llevaban comida a granel y tenían lugares para cocinar, hoy día tienen que llevarlos a porciones individuales para que la gente se los lleve. El costo logístico de esa conversión es enorme. Entonces, tienes muchas cosas. En televisión salía el otro día el ejemplo también de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que reparte comida, da como 4 millones de porciones diarias de alimentos a niños en los establecimientos escolares. Se cierran los establecimientos escolares, se cierran los comedores y se le dicen a los niños váyanse a la casa. Está el presupuesto, está la comida, pero no está la logística para llegar con la comida hasta la casa de cada niño. Porque eso se distribuía a granel, en cocinas industriales, donde se cocinaba en forma masiva, en comedores grandes, y ahora no puede juntar a la gente. Entonces, yo creo que la clave para que el estallido social no vuelva y no pase lo que alguna gente teme que pudiese pasar, es que hay que aplicar el mayor desafío de capacidad e inteligencia a resolver todos esos problemas logísticos para que la sociedad y la gente se dé cuenta de que tiene un Estado diligente, tiene municipalidades diligentes, tiene una sociedad civil diligente, tiene un mundo empresarial que también se puso a las pilas y también está ayudando, y que esa actividad conjunta los logró sacar de la crisis que pasamos, y después obviamente hay que comunicarlo bien para que se entienda. Pero si no, las cosas que en el periodo de la crisis no tenía sentido hacer, hoy día sí hay que hacerlas y hay que hacerlas con urgencia. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo, esta es la última pregunta, así que al final de la misma te lo aviso para que puedas aprovechar de despedirte. Nuestra última pregunta seleccionada hoy día es: ¿el Estado debiera ser garante de todas las empresas a las que se les impide trabajar en la cuarentena, principalmente ante la banca? ¿Es eso así? ¿Consideras usted factible? Yo creo que el Estado tiene que ser selectivo porque los recursos son limitados. Si hubiese recursos ilimitados, uno diría que el Estado le pague la cuenta a todo el que lo necesita y que todo el mundo siga funcionando, y cuando se acaba la cuarentena volvemos a la economía tal cual como la teníamos. Pero dado que tenemos recursos limitados, hay que focalizarlo en las cosas que son estratégicas. Y que es estratégico es tanto el funcionamiento logístico de la sociedad, la creación de empleo, la cadena de pago desde empresas grandes a empresas pequeñas con proveedores, todo el abastecimiento de toda la sociedad. En realidad, el gran tema que tenemos aquí respecto de qué empresas hay que proteger para que puedan seguir funcionando y cuáles no, y cuáles simplemente es un tema de libre emprendimiento, digamos, es
la relevancia que yo creo que tengan esas empresas para el funcionamiento logístico de la sociedad, y no solamente la parte operativa de, por ejemplo, el transporte es una cosa vital para que la economía pueda seguir funcionando. Se destruyen todas las empresas de transporte en sus diversas formas, efectivamente nos quedamos con una economía paralizada, sin capacidad de hacer nada. La banca supuestamente todavía no es un actor involucrado, no es una crisis financiera, es una crisis real, es una crisis de la oferta y la demanda, porque se bloqueó la capacidad de moverse de las personas. Por lo tanto, la banca debiera, en condiciones normales, ser capaz de solventar esta crisis. Hay que usar la infraestructura de la banca para que canalice de buena forma el financiamiento desde el Estado hacia las empresas que lo necesitan. Pero podría ocurrir, si esta cosa se prolonga demasiado, que se deteriora demasiado la economía, que a lo mejor contamine al sector financiero. Ojalá no lleguemos a esa etapa. Ojalá no sea necesario tomar decisiones que tengan que mantener solvente la infraestructura financiera, porque también desde el punto de vista logístico y funcionamiento del país es crítica, y por lo tanto si se destruye la banca, y fue lo que pasó en crisis anteriores, lo que pasó en Estados Unidos en el 2008, esa fue una crisis inminentemente financiera, y el Estado tuvo que intervenir para rescatar a los grandes bancos. Obviamente los accionistas perdieron la propiedad de esos bancos, los acreedores del momento también perdieron buena parte de sus acreencias en ese momento, pero la estructura de la empresa logró funcionar. Entonces, aunque parezca injusto, hay empresas que son claves para el funcionamiento logístico del país, otras que son de libre emprendimiento, que tendrán que a lo mejor ver cómo logran reinventarse, y los recursos son limitados, y por lo tanto hay que usarlos en las cosas más necesarias, más rigurosamente necesarias para que el país y la economía pueda volver a crecer. Así que yo creo que estamos frente a un desafío que es probablemente el más grande de nuestra generación, quizás, o no de mi generación, de los más jóvenes, porque nosotros los más viejos ya vivimos en los 70, 80, vivimos crisis muy profundas, pero para la gente que tiene menos de 40 años, esto definitivamente es la crisis más grande que les va a haber tocado, y ojalá sea la crisis más grande que les toque en su vida, y ojalá la logremos pasar de buena forma, y mensaje principal, ojalá logremos ser lo más generosos posible para que volvamos de esta crisis en un país en unidad, que puede sentarse a la mesa y ponerse a conversar de nuevo del modelo de país que queremos tener. Ya se nos olvida que tenemos una supuesta decisión constitucional por delante, tenemos un plebiscito acordado, tenemos elecciones, tenemos que elegir constituyentes si es que gana la opción de cambiar la constitución. Esto como que lo sacamos estábamos en ese setup mental cuando llegó el virus, de cómo organizarnos para la discusión constitucional. Todos esos temas vamos a tener que volver a abordarlos, ojalá en un ambiente de unidad, y donde hayamos probado la resiliencia de ser un país que es capaz de salir juntos y unidos de una crisis de envergadura, y donde estuvo todo el mundo afectado, y donde por lo tanto vamos a poder hacer una comparación fácil de qué países manejaron bien la crisis y qué países la manejaron mal. Yo creo que es vital que logremos llegar a toda la gente que necesita con ayuda, para que podamos demostrarle que este es un país que se pone las pilas y que ayuda cuando se necesita, y que no abandona a la gente que sufre en los momentos de mayor dificultad. Y eso es de esperar que lo podamos hacer. No es fácil, es un desafío mayor, pero con buena intención y buena capacidad que Chile ha demostrado tener en el pasado, tal vez lo podemos lograr. Gracias, Guillermo. Quiero agradecerte enormemente haber estado con nosotros hoy día. Fue muy interesante haberte escuchado. Quiero agradecer a todos quienes se conectaron el día de hoy por sus preguntas y por haber estado atentos y por acompañarnos hoy día guiando nuestra conversación. Los invito porque vamos a tener otros nuevos webcasts, todos basados en resiliencia, en temas específicos, temas que ya comentamos hoy día. Vamos a entrar profundamente en ellos. Y les pediría, si es que pueden hacer clic en el link que hay en pantalla para contestar una pequeña encuesta sobre este webcast, y así mejorar los que vienen. También les vamos a enviar este link a sus correos, y nuevamente agradecerles antes de despedirnos por haber estado aquí con nosotros. Fue un agrado estar con ustedes como siempre. Gracias a todos, gracias Guillermo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.